Como ministro a nosotros nos preparan. Su servidor ha sido preparado desde el año 81, que fueron los primeros años que empezamos a ser preparados, hasta más o menos el año 85. Fueron los estudios intensivos que llevamos en aquella época. Después en los 90 seguimos preparándonos un poquito más y en estos últimos años también lo seguimos haciendo. No dejamos de prepararnos. Y dentro de esa preparación se nos enseña que el ministro debe ser sobrio. Y normalmente sobrio en el sentido del porte, del comportamiento ante la audiencia. Pero cuando uno profundiza la palabra de Dios, hermanos, y analiza las cartas, los escritos de Moisés, los escritos de los profetas, los salmos, la vida de Cristo, la Biblia nunca fue escrita en un púlpito. La Biblia nunca fue escrita en un templo. La Biblia no fue diseñada ni en un ambiente litúrgico. La Biblia registra las vivencias de los hombres y las mujeres de fe. La Biblia registra los sentimientos, emociones, circunstancias, pensamientos, vivencias del salmista, del profeta, del legislador como Moisés, de los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob, como Noé, como las vivencias del apóstol Pablo, de Juan, de Pedro. Y la Biblia nos registra las experiencias, vivencias y enseñanzas del Señor Jesús. En la Biblia nos habla de hombres y mujeres llorando, de hombres con lamentaciones terribles, de momentos de victoria, de momentos de vergüenza, de momentos de gran santidad, de momentos de gran pecado y vergüenza contra Dios y contra las personas. La Escritura recoge la vida de aquellos de los que está narrando ella. Y son cosas que hemos venido aprendiendo. Este púlpito no me puede a mí, hermano mío, estructurar. Yo debo transmitirle no solo un conocimiento, sino mi propia experiencia, mi propia vivencia. Reímos aquí, como también lloramos aquí. Tenemos algún momento sereno, como también algún momento apasionado, vehemente hacia ustedes. Y esta epístola a mí me ha hecho vivir cosas en estos domingos. Y por eso les explico. Y nunca pida perdón por ser apasionado usted por las cosas de Dios. Nunca pida perdón por quebrantarse delante de los demás por el gran amor que usted le tiene al prójimo como a Dios también. Pida perdón cuando ofende a Dios. Pida perdón por ser insensible. Pida perdón cuando sus ojos ya no tiene lágrimas. Pida perdón cuando a usted no le duela el mal de los demás. Pida perdón cuando en el templo solo se vuelva una liturgia muerta y seca para usted. Ahí usted debe de asustarse, porque ya ahí usted dejó la vida de la palabra y la cambió por algo que se llama religiosidad muerta, sin vida y sin poder. No, hermanos. La Escritura no fue diseñada para eventos litúrgicos. La Escritura relata y registra las vivencias y experiencias de los hombres y mujeres de Dios, del pueblo de Dios y del mismo Hijo de Dios. No lo olviden, hermanos míos, no lo olviden. Si usted viene solo aquí, escucha, o está por la virtual y escucha, y luego toma el celular y se mete solo a Facebook y a todo lo que quiere navegar, o agarra su Biblia, si es de papel, y la pone por ahí en un lugarito y no la toca, no respira, no vive, no tiene esa comunión con Dios a través de su palabra, usted debe de hacer algo, porque recuerden que la iglesia evangélica cristiana de Latinoamérica ya está cumpliendo su tercera fase. La primera fase fue la vida del pueblo de Israel. Cayeron en una religiosidad a la cual hoy se le llama el judaísmo, una religión muerta. Luego el cristianismo cayó en una segunda fase. De ese cristianismo salió la segunda rama que se llama el catolicismo. Esa es otra religiosidad muerta, sin vida. Y hace unos 20, 25 años entró la tercera oleada a lo que se llama el protestantismo evangélico. Y el protestantismo evangélico entró en esa otra fase
de religiosidad muerta. Solo gritos, solo aleluyas, suenan las panderetas, cosas igual, pura gritería. Y como dijo aquel natural, un indígena, a quien el pastor se le acercó y le dijo al indígena: ¿por qué usted no grita con nosotros? ¿Por qué usted no brinca con nosotros? ¿Por qué usted no exclama con nosotros? Y ese natural de ese pueblo, de esa iglesita, le dijo: mucho trueno y nada de lluvia. Recuerden que ya está la iglesia cristiana evangélica en esta fase. Mucha bulla y nada de demostración. Somos llamados a demostrar nuestra fe en el hogar, en el matrimonio, en los negocios, en la vida laboral, en la vida económica, en la vida financiera, en la vida pública y en la vida privada. Si la palabra de Dios no está produciendo transformación, si la palabra de Dios no está haciendo progresos en nosotros, hay que hacer un alto y decir: lo que tengo es religión. Y cuando usted se vuelve religioso, usted se vuelve una persona peligrosa. Porque detrás de esa cortina religiosa usted miente, usted adultera, usted se vuelve estafador o estafadora, usted se vuelve persona engañosa, hipócrita, que es la palabra que usa Jesús, artista, y la usaba no para el pecador. Jesús usó esa palabra solo para los religiosos que fingían, que aparentaban. No, hay que hacer un alto. Pablo entonces, vamos a ir a capítulo 5, verso 2, hermanos, esta mañana. Pablo entonces, como ya por el Espíritu de Dios está dirigiéndole sus últimas palabras de esta primera carta a esa linda comunidad de fe allá en la ciudad de Tesalónica, en la región de Macedonia, él empieza a cerrar su carta con algo que podemos llamar una serie de exhortaciones. Los que de ustedes han estado siguiendo el estudio conmigo de Hebreos, el mismo escritor de Hebreos sigue esta misma cláusula. Todo el capítulo 13 del libro de Hebreos está lleno de exhortaciones. A partir del verso 12 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, vamos a leerlo, el apóstol Pablo va a cerrar su escrito con una serie de exhortaciones. Todos saben que es una exhortación, un llamado a perseguir una meta hacia adelante. Exhortación es animar, alentar, advertir, corregir, levantar, hacer un llamado. Pablo entonces, hermanos míos, va a cerrar su carta después de haber tratado el tema maravilloso de la segunda venida de Cristo, combinándolo con ese horrible día llamado el Día del Señor, y combinándolo desde el capítulo 1 con una serie de distintivos que deben de distinguir, valga la redundancia, a una comunidad de fe. Después de tratar todo lo que son las vivencias prácticas, las manifestaciones, las señales de alguien que es parte de la comunidad de fe, de la iglesia de Cristo, y luego de tratar ampliamente sobre el día del Señor y la maravillosa y gloriosa esperanza del retorno de Jesucristo, él vuelve entonces a machacar sobre aquellos aspectos distintivos que nos deben distinguir, que se deben de manifestar en aquellos que somos seguidores del Señor Jesucristo. Entonces en el verso 12, él dice así: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan, que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los vagabundos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles y que sean pacientes para con todos. Miren que ninguno pague a otro mal por mal, antes sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar,
Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu, no menosprecien las profecías. Examínenlo todo y retengan lo bueno. Absténganse de toda especie de mal, eviten toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Hermanos, oren por nosotros. Salúdense todos los hermanos con ósculo santo. Les conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén. En el final de esta carta, hermanos, el apóstol Pablo tiene un aire. Tú puedes respirar algo de él. Aunque el Señor le dio la oportunidad de volver a escribir la segunda carta, él termina esta carta como si fuera la última vez que les va a escribir. Y no solamente termina la carta como si fuera la última vez que les va a escribir, sino que termina la carta como si él nunca hubiese podido volver a tener la oportunidad de volver a ellos otra vez. ¿Por qué? Porque como lo vimos en el capítulo 2, él les dice: he tenido tantas ganas de verlos que una y otra vez he procurado ir a ustedes, pero Satanás me lo ha impedido. Eso lo vimos en el capítulo 2. Entonces él está en unas circunstancias apremiantes. Y la carta manifiesta dos cosas, nunca olviden. La carta manifiesta las intenciones, pensamientos, deseos, anhelos y una serie de aspectos de la persona misma. En este caso el apóstol Pablo es quien la escribe. Pero también la carta registra la inspiración divina, la palabra divina del Espíritu Santo. Esas cartas y todos los escritos de la Biblia tienen esos dos contenidos. Los escritos del profeta Isaías no solamente son las palabras divinas de Dios hablándole a Israel. Los escritos de Jeremías o de Ezequiel, los escritos de Isaías también registran sus propias vivencias como personas ellos. Aspectos muchas veces que en la cristiandad lo pasamos por alto, porque hemos sido muy mal enseñados. Miren, hermanos, la Biblia por muchos años se ha enseñado como si fuera un libro de liturgia, nada más. Como aquellos catecismos que usted y yo en nuestra religión se nos enseñó a memorizar. No, hermanos míos. La palabra de Dios es historia viva. Y la palabra de Dios es palabra viva. Es la historia de Dios en su trato con el hombre. Y registra todas las vivencias, como les repito, de grandeza como de suma vergüenza. En las personas que son de Él y las que no son de Él también. Es todo un compendio maravilloso. Pero debido a esa estructura religiosa que nos trajeron y que ahora se volvió a meter dentro de la vida evangélica, siempre viene a bloquear el conocimiento correcto, vivencial de ella. Por eso hay veces está en la mesita como si fueran promesas nada más. Y leemos pasajes y los colocamos en los templos o en las paredes de nuestras casas y están ahí. Y usted puede tener el Salmo 23 pegado en una de las paredes de su casa y en la sala y en la cocina madreándose todos. Porque llegó a tal extremo nuestra dureza, nuestra pecaminosidad y ese bloqueo que hace la religión contra la Biblia. Recuerden, mis amados, que la religión tiene una estrategia: bloquearnos y desvirtuar la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso es más lindo hablar acerca de la Biblia y no predicar la Biblia. No, tenemos que leer la palabra, digerir la palabra. El profeta dice que fue como miel a su paladar y que luego amargó el vientre. Es miel porque es la esperanza divina, y amarga el vientre porque nos revela nuestra pecaminosidad y nuestra suciedad interna. Y ella es cual hisopo y cual jabón que viene a limpiarnos. Mire estas exhortaciones. En el verso 12 al verso 13 del capítulo 5, la primera cosa que el apóstol Pablo nos va a exhortar es a reconocer a los guías espirituales. Él menciona tres cosas acerca de los guías espirituales: que trabajan, que presiden y que nos amonestan.
Para eso están puestos los pastores, los ministros, los encargados y responsables del rebaño del Señor. Y dice que trabajamos en la obra de Dios, en una labor espiritual. Yo sé que algunos se han dedicado a construcciones, se han dedicado a una serie de aspectos en el ámbito material, pero ese no es el trabajo especial del llamado por Dios. El trabajo de aquellos que Dios llama es estar en la palabra, estar en la oración y nutrir, alimentar, apacentar al pueblo de Dios, aconsejarlo, amonestarlo, ayudarlo, alentarlo, advertirlo, regañarlo, reprenderlo, consolarlo, animarlo. Hay toda una diversidad en la labor de los que guían el rebaño del Señor. Y Pablo dice aquí, reconozcan a ellos que presiden. ¿Qué es presidir? El que va adelante. Alguien que preside es que va adelante. ¿Por qué? Porque el rebaño nunca, Dios compara a su pueblo con ganado, con vacas, nunca con ganado, ovejuno. Lo compara con el ganado ovejuno, con ovejas. Entre el ganado hay una diferencia y las ovejas. Las ovejas siguen al pastor, oyen al pastor, son mansas, son nobles e incluso tienen cierto rasgo de problemática porque tienden a descarriarse. Por eso el pastor tiene un cayado y una vara para poder guiarlas. Pero normalmente el pastor siempre va delante del rebaño y las ovejitas van detrás de él. En el ganado no, al ganado hay que arriarlo. A usted hay que arriarlo o usted sigue al buen pastor. Trabajan, dice, a los que los presiden porque vamos delante y a los que los amonestan. Y esa es la primera cosa que dice acerca de aquel que es un pastor. El pastor no está para enriquecerse, vean hermanos. No voy a profundizar esto, solo se lo voy a mencionar porque creo que hoy 8 días tuvieron suficiente. Esto no es un asunto financiero. Esto no es un asunto económico ni material. Esto no es un negocio. Este no es un asunto para vestir calzados de $5,000, ni trajes enteros de $10,000. Este es un asunto eterno. Este es un asunto que tiene que ver con vidas eternas, con personas. Que por causa del llamado de Dios hay una unción que Dios da a aquellos que Él llama. Eso significa poder para persuadir, para ayudar, para aconsejar. Eso está establecido por Dios. Así está establecido. Ese poder nos es dado para servir, para ayudar, para empujar, pero hacia adelante, no para servirnos, no para controlar, no para manipular. Y aquí es donde ustedes tienen que desarrollar discernimiento en estos días. Discernimiento. ¿Y cómo lo desarrollo? Solo a través del conocimiento de la palabra de Dios. No hay otra forma. Esto no es asunto de sentimientos, ni es asunto de que huele un perfume rico el predicador, o que se viste bien, o que habla muy lindo. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con llamamiento divino, tiene que ver con eternidad, tiene que ver con el destino eterno de personas, de vidas. Entonces Pablo lo primero que les exhorta es: ténganlos en alta estima, como hace el escritor de Hebreos en el capítulo 13, por cierto. Tengan en alta estima. ¿Y qué dice a los creyentes? Dice que los tengan en estima y en amor. La comunidad de fe, la cristiandad, la congregación local debe de estimar y debe de amar a aquellos que los presiden, a aquellos que trabajan con los niños, con las mujeres, con los adultos mayores, que trabajan en el evangelismo, en el discipulado, que trabajan en tantas áreas porque presiden la obra de Dios, así como los pastores que enseñan y predican la palabra de Dios y que oramos por los hermanos. Debemos de tener una alta estima por aquellos que velan por nosotros y debemos de amar a esos hombres y mujeres que nos ministran la palabra de Dios, que están puestos por Dios para ayudarnos de diferentes y variadas formas. Algunas veces nos va a gustar y otras veces no nos va a gustar, como sucede en la casa. Papá es bueno si me da todo el dinero que yo necesito, pero papá es malo si me dice: hoy no hay plata para usted. Entonces son conceptos falsos. Pero en el fondo entendemos que papá siempre quiso lo mejor. Lo que es una familia es la familia también de la fe. El pastor, el ministro está puesto no para
congraciarse, sino para ayudar, animar, amonestar. ¿Y qué deben hacer los creyentes? La iglesia local, estimar a ese ministro, a ese hombre o a esa mujer que Dios los ha colocado ahí y amarlo. Y dice al final del verso 13, tengan paz entre ustedes. ¿Por qué? Porque cuando hay una buena relación mutua en las dos direcciones, ministro, creyentes, ministro, vamos a vivir en paz. Qué triste cuando hay pleitos, cuando hay divisiones. A mí no me parece esto. Nos comemos y nos mordemos y nos maltratamos y nos dividimos. No, ese no es el propósito. Y Pablo, a pesar del poquito tiempo que estuvo ahí, dejó a algunos que ya pintaban para ser guías espirituales y los fue desarrollando y se fueron desarrollando. Ahora aquí les dice, reconozcan a ellos que están ahí presidiéndolos, como usted y yo tenemos que reconocer a aquellos que siempre buscan guiarnos hacia el Señor Jesús. Otra cosa, el verdadero pastor guía al rebaño a Cristo, no a él. Sus miradas no pueden venir hacia mí en el sentido de vivencia. El modelo supremo es Jesús y todos somos llamados a modelarlo a él, a imitarlo a él. Y como pastores tenemos un alto llamado. Por eso Santiago dice, mirad y tengan cuidado muchos de ustedes que se creen maestros, sabiendo que recibirán mayor condenación. Cualquiera que se levanta pretendiendo tener algún llamamiento divino especial y pretendiendo señorear sobre la grey, tenga cuidado porque en lugar de ser un privilegio puede ser una brasa ardiente y Dios le va a demandar cuenta. Entonces por eso dice tener paz. En segundo lugar nos habla del verso 14. En el verso 14 el escritor habla de tres conceptos: amonestar, alentar y sostener mutuamente. Oiga lo que dice aquí, mutuamente. En el verso 14 se nos llama a amonestar a los vagos. ¿Por qué estoy usando ese término? Porque hay uno muy fino que usa el traductor, que es ocioso. Entonces, ocioso es algo muy fino. No, sencillamente es un vagabundo, hermano. Ocioso es alguien que no está ocupado en nada, que es una carga para los demás, que es un estorbo para los demás. En estos días somos llamados a ser de bendición a nuestra nación, a nuestra familia y a la sociedad a la que pertenecemos como cristianos. No somos llamados, hermanos, a ser ociosos, sin ningún tipo de ocupación, sin ningún tipo de labor productiva. Por eso usamos la palabra vagos. ¿Qué hay que hacer? Amoneste al vagabundo. Tenemos que ser compasivos, sí. Tenemos que ayudar, sí. Echarle una manita al necesitado. Cuando alguien esté necesitado, obsérvelo bien. ¿Es porque realmente está pasando por un momento difícil o porque él está colaborando con su situación? Y se está colaborando, en la mano tiene la ayuda y en los labios tiene una amonestación, una reprensión. Te reprende y tome. Y lo bendice. Tal vez se le va a enojar, pero cualquiera de las dos bendiciones se las va a llevar. Y nosotros a veces somos comprendemos mal estos conceptos. Entonces Pablo dice en el verso 14, amonesten a los vagos, a los que no están haciendo nada. Segundo dice, alienten a los desanimados. Es la segunda cosa. A uno lo amonestamos y a alguien desanimadito, aliéntelo. Estos días sí he hablado tanto en el libro de Hebreos de esto y aquí hemos hablado tanto, hermanos. Las redes sociales no son para perder el tiempo. Las redes sociales no es para la ociosidad. Las redes sociales es para edificar. No se convierta usted, hermano, en promover las fake news, noticias falsas y todas las cosas terribles que están pasando en la farándula cristiana. Porque hay farándula cristiana y hay farándula mundana. No. Sálgase de toda esa cosa. Bloquea a personas que no son útiles para usted, que no son de bendición. Yo tengo mi Facebook ahora por una serie de proyectos que tenemos estos días. Ya tiramos el segundo proyecto. Pero hermanos, yo no tengo mi Facebook para sacarme una foto en la catarata. Fulano, quedó bien la fotillo en la catarata. Aquí estoy en la catarata. Yo respeto todo eso, hermano. Son días, no nos vean. Jonás dijo, Jonás capítulo 2, verso 8. El que sigue vanidades ilusorias, su misericordia abandona. El que sigue vanidades ilusorias, su misericordia abandona.
Deje de andar demostrándole a los demás que usted está muy bien. Es cuando más debemos de usar un perfil bajo. Es cuando más tenemos que ser humildes y sencillos, porque estamos todavía... No sé cuántos de ustedes trabajan con el gobierno. Pues ayer, antier, el viernes pasado, 216,000 personas de esta nación, aparte de otro poco de miles de la empresa privada, recibieron su aguinaldo o lo están recibiendo. Dé gracias al Señor. Dé gracias al Señor. Sea compasivo en estos días. Porque hay algunos que no tienen aguinaldo. Para ellos el 24 y el 25 tienen que salir a ver qué llevan para comer porque viven en el día a día. Yo sé que en el Valle Central pareciera que no está pasando nada. Porque usted ve las masas, hay presas. Ayer un amigo mío me envió una fotografía de las presas que habían en San José. Todo el mundo se fue. Estorba el dinero. Yo entiendo eso, hay que gastar. Yo no voy a darme por menos. Esos hijos del diablo, yo tengo que demostrarles que yo soy hijo de Dios. Esas ideas que en la iglesia evangélica se han metido raras y extrañas. Todo esto, hermanos, yo tengo que estar ocupadito para amonestar al que está ocioso sin hacer nada, alentar al que está desanimado, desalentado. Estos días son para animar al que deje de ver a los que están arriba, mire a los que están detrás de usted. ¿Cuántas veces mil veces he dicho esta imagen? Dejemos de mirar a los demás. Si usted se pone a ver a los demás, y yo no me quedo corto, yo como pastor, el vecino metiendo la cocina, el otro la nevera, el otro cenando el carro, y ustedes creen que a mí el diablo me va a humillar. Yo también voy a ir a comprar mis cosas. Entonces ve, usted camina según el sistema del mundo. Usted no está caminando según el sistema de Dios. En lugar de tener una visión más allá de la que el mundo tiene, esta visión es la que el apóstol Pablo tiene. Recuerden, no olviden el entorno a quien está escribiendo él. Está escribiéndolo a una comunidad griega. Están siendo perseguidos, pero viven en una comunidad de placeres, de deleite, hedonista. Hay toda una diversidad de circunstancias que se están viviendo, como usted y como yo. Pero el creyente es llamado a salir, por eso somos iglesia, llamados, sacados yo fui sacado de esa corriente mundana, egoísta, altanera, soberbia, que tengo que andarle diciendo a los demás qué tengo y quién soy. Perdón, yo sé que esto golpea. Entonces, pastor, ¿qué? ¿Cierro Facebook? No, úselo bien, úselo bien. Somos diferentes. ¿O usted quiere ser igual que el mundo? Queremos ser igual que los demás. Estos días, hermanos, vean, voy a decirles algo. Hay algo que se llama inteligencia artificial. La inteligencia artificial trabaja por algoritmos. O sea que a usted lo están midiendo en las redes sociales y en todo lo que usted usa de su aparato tecnológico. Entonces hay todo un análisis de usted, cuáles son las páginas que usted más visita, cuáles son los productos que a usted le gusta más y cuáles son los programas que usted ve más en su teléfono inteligente o en su computadora. Ellos procesan todo eso. Por eso cada vez que usted abre algo, a usted le sale todo eso. Porque es lo que más usted ve, ellos saben, a este le gusta esto. Y es lo que más le sale. Yo sé que estoy hablando. Cuando usted abre mi computadora, cuando usted abre mi Facebook o un poquito ahí, porque es el único que tengo, WhatsApp no, pero YouTube. Entonces en YouTube, yo abro YouTube y me tira todo un portal de ventanitas de programas que ellos ya saben que me gusta. Entonces me tiran documentales y predicaciones. Porque eso es lo que me gusta a mí. Hay todo un análisis. Hermanos, si usted cree que usted tiene vida privada, más bien tenga cuidado con creer que en su computadora usted es el que está grabando por la cámara. Ya hay cámaras que lo miran a usted. Para que sepan. Hay televisores inteligentes que lo están mirando a usted. Usted cree que usted está viendo una película o un partido o un documental y esos televisores están viéndolo a usted más bien. Porque es todo el proceso de preparación para el cierre de la historia humana. Digo esto ¿por qué?
Porque tenemos que ocuparnos en lo importante. Cuando usted abre ciertas páginas, ¿qué es lo que más le tira? Yo sé que estoy hablando, hermano. ¿Pornografía o cosas edificantes? En aquello en que usted pasa más tiempo, a usted le hacen un análisis y a usted le tiran eso. Le miden las horas, le miden sus gustos. Vean lo que dice el apóstol Pablo. ¿En qué tenemos que estar dedicados? En amonestar, en alentar a los desanimados, sostener a los débiles. Dice, sostener a los débiles. Hay que darle soporte al que está débil. Y luego cierra, note qué interesante, que de la forma que cierra el verso 13, cierra también el 14. Y sean pacientes unos con otros. Ser pacientes, saberse sobrellevar unos a otros. En el verso 15, hoy voy rápido. En el verso 15 habla de relaciones conflictivas. Dice que no debemos devolver mal por mal, sino por el contrario, seguir lo bueno uno con el otro. En las relaciones van a haber conflictos, hermano. Deje de andar buscando cómo tener su argumento para decirle que el otro se equivocó. Tranquilo. Hay un pasaje que el apóstol Pablo le dice a los corintios: ¿por qué no sufren el agravio? No se preocupe, hermanos. Uno de los salmos dice: el Señor exhibirá nuestra justicia como la luz al mediodía. Deje de andar, es que me fui mal entendido, es que fui mal comprendido, es que lo que realmente, cuando dije aquello no quise decir lo que realmente aquel pensó que yo estaba diciendo. Y aquellos conflictos, y usted luego dice: mi hermano, yo quiero explicarle, no me hable usted a mí nada de eso. ¿Qué dice aquí? No devuelvan mal por mal. Sigan lo bueno. Buscamos lo que edifique. Busquemos lo que nos ayuda a nosotros y a los demás. Si en algún momento, alguna situación, alguna acción suya, algún negocio, alguna cuestión de índole relacional, interpersonal, algo sucedió, tranquilo, hermano, tranquilo, mantenga usted buscando lo bueno, manténgase usted buscando lo bueno. Vendrá el momento, vendrá el día, vendrá el año, el mes, la época, el kairos de Dios vendrá para que usted clarifique eso. No se coma las uñas. Pastor, ¿dónde está? ¿Usted está en la oficina? Sí, aquí estoy. Es que necesito que me atienda ya porque vea. No venga, con mucho gusto, pero aunque yo lo aconseje, tendrá que aplicar el principio de la palabra. Siga lo bueno. No, dice, no devuelvan mal por mal. ¿Está hablando aquí de qué? De relaciones interpersonales. Y en todas las relaciones interpersonales hay malentendidos, hay conflictos, hay divisiones, hay situaciones complejas, porque somos complejos. Usted concibe las cosas muy diferente a como yo las concibo. Yo digo una cosa aquí y usted ya le dio vuelta y dice: ay, si el pastor acaba de hace días viene leñateándome. Y estos días es cuando menos usted puede decir así, porque estamos aislados. El templo estuvo cerrado, nuestras instalaciones casi por 6 meses. Y ni tengo contacto con la mayoría. Y usted me va a creer que alguien me está soplando a la oreja. No, hay uno que me sopla, porque estudio su palabra. Y por eso ella se vuelve como espada de dos filos. ¿Quién le dijo al pastor que yo tenía un problema? El Espíritu Santo. Ya se lo dijo a usted y se lo confirma a través de mí. ¿Y qué debo de hacer? No devuelva mal por mal, siga lo bueno. Siga lo que es bueno. Siga lo que es bueno. Siga lo que es bueno. El Señor dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. Deje que digo eso. Pero, hermanos, vean, ustedes no me tienen que decir a mí que la cristiandad ya ni lee la Biblia. No lee Biblia la cristiandad. Y menos estudia la Biblia. La cristiandad sigue buscando promesitas en la Biblia. No, usted tiene que aprender a leer libros enteros, porciones largas de la Biblia, pero largas. Dejen de andar buscando 3 o 4 versículos. Eso no ayuda, hermano mío, no ayuda. Esto es una gallinita en lugar de ser un águila. Y la gallita está en el corral picando maíces. El águila no, el águila vuela alto y tiene una visión panorámica.
¿Qué quiere ser usted? ¿Una gallinita de corral o una águila? Sea una águila del Señor. Ve el panorama, la visión del Señor, de su palabra. Pero coma, mastique, digiera palabra, respire la palabra del Señor. Que Él se la respire a usted como se la respiró a Pablo, a Mateo, a Isaías. Ahora tiene que respirar al Espíritu Santo a nosotros, comerla y no andar hablando tanta tontera que oímos hoy. Hay algunos que me pasan algunos viejitos, pastor, guarde eso. De esos días uno, hermanos, aquí está la palabra y como metralleta hablando del 2021, que el diablo le tiene que devolver en el 2021 a ustedes lo que les robó en el 2020. El diablo no ha robado nada en el 2020, fue Dios quien dijo esta cosa se detiene. Se detiene, fue Dios quien dijo en el 2020, esto se detiene, soy yo el Señor de esta historia. Pero no queremos que eso esté y el diablo. Y estamos en un pleito entre nosotros y el diablo. ¿Y Dios? Debe de andar ya por más adentro de alguna galaxia, este vasto universo, perdido. No. Es el cristianismo que tenemos, hermanos. Entonces, aún en asuntos tan sencillos como son las relaciones conflictivas, no sabemos cómo actuar. ¿Cómo? Pero a esa hermanita sí le gusta andar buscando visiones y buscando sueños. Y yo soy profeta de Dios. Primero arregle cómo relacionarse con los demás y después busque esas cosas. Entonces, esto es una debacle lo que tenemos hoy. Se le llama una Babel cristiana. Es una Babel cristiana. Las redes están tremendos. Tenemos que tener mucho cuidado. Vea lo que dice el verso 6, 16, el gozo. Ahora habla de otras virtudes. Note que estoy haciendo un pequeño resumen nada más. En el verso 16 al 18 va a hablar de tres cosas. El gozo, la oración y la gratitud. Nos habla de la virtud del gozo cristiano. Dice que estén siempre gozosos, no alegres. No, felices y alegres están los que recibieron aguinaldo. Los creyentes, quienes quiere que sean, tienen gozo, porque el gozo no tiene que ver con cosas materiales. El gozo es un fruto del Espíritu Santo, que no importa cuáles sean mis condiciones económicas, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Nehemías. La gente confunde felicidad, alegría con gozo. Algunas versiones traducen gozo como alegría. Está bien, no hay ningún problema. Entonces usamos la palabra felicidad. Hoy muchos están felices. El sol que hizo, el cielo azul, la billetera o la chequera llena por el aguinaldo y el mall me está esperando, las tiendas me están esperando los almacenes, todo me está esperando. Bienvenido el Hijo de Dios, porque estoy feliz, pero sin gozo. Feliz lo da el mundo, feliz da el dinero, felicidad da el dinero, felicidad dan las posesiones. En la cuesta de enero, que va a estar peor que la de este enero pasado, porque la cuesta del próximo enero va a estar peor, hermanos. El 21 va a ser peor que el 20. No, pastor, yo cancelo, yo ato. Ya el profeta dijo, 2021, cielos. ¿Usted va a seguir creyéndole a esos charlatanes? No la pegaron en el 20, la van a pegar en el 21. O sea, parecemos cristianos manejados por horóscopos. Por horóscopos, hermanos. Porque sigue saliendo los horóscopos. Y los creyentes viven así, en lugar de entender qué dice la Escritura, el gozo del Señor es lo que nos tiene que gobernar. Haya mucho, haya poco, tengo el gozo del Señor porque Él sustenta nuestra vida, hermano mío. Y luego dice, oren sin cesar, vivamos en una continua comunión con Él. Orar sin cesar habla de una conciencia continua de su presencia, de estar pendientes del Señor. Si estoy manejando, si estoy trabajando, si estoy haciendo X cosas, estoy por ahí, estoy conectado con Él. Vivo consciente de la presencia de Dios. Pablo no está hablando aquí de estar de rodillas todo el día. Dice, orar sin cesar. Si lo cogemos literalmente, como evangélicamente se nos ha dicho, usted no puede hacer eso. O sea, es un mandamiento que no se puede cumplir. Pablo está hablando aquí de la comunión, de la conciencia, que yo mantengo esa relación, como nos decía el hermano Olger. No venimos hoy a la presencia de Dios, no. Somos el templo de Dios, vivimos en su presencia. Él vive 24/7, 365 con nosotros.
Somos de Él, somos suyos, podemos estar en comunión con Él. Y luego dice, dando gracias a Dios por todo, en todo. Estar agradecidos, hermanos. Este año hay que cerrarlo con gratitud. Con gratitud. Por lo menos tengo una panorámica de la gran mayoría de hermanos que todavía se mantienen en conexión con esta iglesia local. Y la gran mayoría tienen su trabajo y tienen salud. Incluso, hermanos, las familias a quienes les ha llegado la marea roja del virus, del COVID, están saludables, han ido superando bien en los ratitos de cuarentena, con comidita en la casa, con el salario del trabajito y con sus hijos o su familia, poquito de dolorcito de cabeza, algún tipo de pérdida del olfato, pérdida del gusto, pero no del hambre. No perdieron el gusto, pero siguen comiendo. Hasta eso, hermanos. Perder el gusto no significa que perdieron hambre. Hermanos míos, necesitamos procesar. Necesitamos procesar, hermanos míos. Estar agradecidos con Dios, porque esta es la voluntad de Dios. Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para el diciembre? ¿Con qué cierro el año? Con gratitud. Esta es la voluntad de Dios. Véalo. Está mirando en su Biblia lo que dice. Su Biblia dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para este fin de año? Que un profeta lo diga, que un apóstol lo diga. El apóstol y profeta llamado Pablo ya lo dijo. Ese es el infalible, porque fue inspirado por el Espíritu de Dios. Y él dijo que debemos terminar con gozo, con oración y con acción de gracias, porque esta es la voluntad de Dios. Por segunda vez, Pablo está hablando de la voluntad de Dios. Ya lo vimos en el capítulo 3, hablando de una vida de santidad y de honestidad. Ahora habla de una vida de gratitud. Cuando usted vive en santidad y cuando usted vive en honestidad, usted tiene gratitud, porque sabe que todas las demás cosas le han sido añadidas. Dios ha sido fiel con ustedes este año. El trabajo no ha faltado. Mírenlos. Aquí los veo a todos rosaditos, a algunos bien hermositos también y algunas bien hermositas. Las veo pero bien guapos y bien guapas. Y aquellos aún a los que no tienen pelito hasta que les brilla, hermano, porque hasta vaselina tienen para el... Bien bonitos vinieron hoy. Cada detalle este año, hermanos. Este año Dios me ha enseñado cada detalle de mi vida. Solo tiene una frase: gracias, Señor. Gracias, Señor. Cada mañana me siento con mi esposa a desayunar. Cada día me siento a almorzar con ella en mi cocinita. Y cada noche nos sentamos, o en la tarde al café. Hasta 4 comidas hemos hecho, hermanos. ¿Usted sabía que hay personas que están haciendo solo una comida por día? Una por día. Nosotros estamos haciendo 4. Desayuno, almuercito, el cafecito a las 3 y algo para repellar en la noche, un pintico ahí, con un huevito de tortica de macarrones bien rica, un chocolatico, un agua dulcita. Por Dios, estar agradecidos porque esta es la voluntad de Dios, dice en el verso 16 al 18. Luego en el verso 19 al 22, Él habla acerca de la manifestación de la obra del Espíritu Santo. Y les dice a esa congregación: no apaguen al Espíritu de Dios, no menosprecien, examinen, retengan y eviten. 4 o 5 términos va a usar, desde el verso 19 al verso 22. Note que del verso 19 al verso 22, Él va a usar con respecto a la persona del Espíritu Santo, a la obra del Espíritu de Dios, hermanos. Él va a usar 5 términos: apagar, menospreciar, examinar, retener y evitar. Número 1, no apaguen la manifestación del Espíritu de Dios entre nosotros. No podemos apagar, es el fuego. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Podemos venir un poquito de tiempo aquí. Hermanos, todos estos conceptos que estoy hablando, por ser yo de descendencia pentecostal, lo leíamos como asunto solamente del culto. Todo esto que acaba de decir Pablo, solo en el culto puede pasar, no, hermano, no.
Pablo está hablando de mi vida diaria. En su trabajo, en su casa, usted tiene que andar con la llamita del Espíritu encendida. Ahí se ocupa la obra del Espíritu Santo en su casa. Se ocupa ahí una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia, una palabra profética en su trabajo. Usted tiene que ser usado en su entorno por la manifestación del Espíritu Santo. No lo apaguemos. Puede estar el COVID, pero el Espíritu es mayor que el virus. Y esto es muy importante, hermanos. No apague el Espíritu, déjese usar en su trabajo, en sus negocios. Más allá de ir por el negocito, frotándose las manos, usted tiene que decir, Señor, úsame con esta persona que voy a hacer un negocio o que voy a entrar en contacto. Primero la vida espiritual y eterna. Y Dios te va a recompensar con el asunto laboral, comercial o financiero. Esto es muy importante, no apaguen. Número 2, no menosprecien la palabra profética. Aquí se refiere tanto a las manifestaciones dentro de la comunidad como también a la palabra profética que ya está escrita. No puede ser despreciada. Y luego dice, examinen todo. Usted no puede decirle amén a cuanta tontera la gente diga. Y sobre todo en estos días, le empiezan a disparar a la gente como metralleta. Y la gente, y el hombre que está ahí, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo lo recibo? ¿Cuántos dicen eso es mío? ¿Cuántos dicen eso lo desato? ¿Cuántos dicen yo lo declaro? Yo lo decreto. Y claro, usted está como loco ahí, lo borbandean y sus emociones, más que su sentido espiritual, está más emocionado porque ¿quién no quiere eso? Y todo tiene que ver con asuntos materiales, nada con santidad, ni con ser más honesto, ni con más ayuno, ni con más oración. Todo tiene que ver con asuntos materiales. Y usted dice, amén, y eso es mío, y yo lo recibo, y yo lo... No, suave, un momentico. Dice Pablo aquí, no menosprecien las profecías, examínenlo en todo y retengan lo bueno. Ve a su pastor, usted tiene que observar bien qué enseño, cómo enseño, cuál es mi motivación, puede olerla. Hay un olorcito. Usted tiene que desarrollar olfato. ¿A qué huele este ministro? Huele a Cristo, huele a santidad, huele a honestidad. Huele a sencillez, huele a esa actitud correcta de guiarnos hacia el Señor y su palabra, o huele a prosperidad, huele a viajes, ay, huele a millones, voy a pegar el gordo, huele a vestidos lujosos, huele a viajes 2021, huele ¿a qué huelo? ¿A qué huele lo que usted está oyendo en estos días? No menosprecie, examínelo todo, examine y retenga lo bueno. Y luego en el verso 22 dice, y eviten todo tipo de mal. ¿Por qué? Porque la gente quiere los carismas del Espíritu en medio de su barrial pecaminoso. Hermanos, el Señor no se derrama en vasos sucios. El Señor no se derrama en vasos sucios. Tengan mucho cuidado con esto, hermanos. Hoy hay mucha cosa flotando, hermanos. Hay toda una farándula cristiana. No importa lo que usted haga, no importa si se divorcian, no importa si es aquí, son estafadores, mentirosos. Pero dijo una palabra de Dios tremenda, hermano mío. Por eso el verso 22 Pablo dice, vio, no apaguen al Espíritu, no menosprecien, examínenlo en todo, retengan lo bueno y eviten toda clase de mal. El Espíritu Santo está diciendo, cuidado, ustedes combinan la obra del Espíritu con la suciedad. El Espíritu de Dios no está donde hay suciedad. Entonces, muy importante, hermanos, sumamente importante. ¿Por qué evitar todo tipo de mal? Porque de una fuente no pueden brotar dos tipos de agua. ¿No lo dice eso Santiago? ¿No dice Santiago que de una fuente no pueden brotar dos tipos de agua? Usted va a un palito de limón ácido porque quiere un fresquito para el almuerzo a traer naranjas, para hacer un jugo de naranja. No, usted sabe que si va al palito de limón ácido, porque hay limoncitos ácidos ahí, pero en el palo de limón no hay naranjas. Solo en el ser humano, por su apariencia, Dios me la bendiga, hermanita. Me la bendiga, hermano. La paz sea con todos vosotros. Y después, ¿cómo están las ofrendas? ¿Cómo están los diezmos? ¿Qué? ¿No va a salir el negocio? ¿Qué? ¿Qué tenemos que salir? A ver, así somos. No, hermano, evite
todo especie de mal si usted cree que el Espíritu de Dios está en su vida. Cuando el Espíritu de Dios está en mí, no confundimos el asunto de maldad con lo espiritual. Luego en el verso 23 al verso 24, note lo que nos dice. Pablo menciona la obra santificadora del Espíritu de Dios en el verso 23 y 24. Y note que como aquel que nos llamó, nos va a santificar ¿en qué área? Espíritu, alma y cuerpo. Y note que esa obra santificadora de Dios tiene como meta suprema ¿cuál? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, para que los halle irreprensibles en la venida de nuestro Señor. Hermano, nuestra vida presente repercute con nuestra eternidad. ¿Cuántas veces lo hemos mencionado? Usted debe de vivir su vida hoy a la luz de su eternidad, no a la luz de su bolsillo, ni a la luz de su éxito, ni a la luz de sus sueños. Usted debe de vivir, nosotros somos llamados a vivir nuestra vida a la luz de nuestra eternidad. Pero note qué cosa más linda, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Fiel es el que los llamó, el cual también lo hará. Dios nos ha llamado, Dios nos va a santificar. Y Dios nos está santificando. En esta mañana, entre más predique la palabra y más literal sea con la palabra, más la obra de Dios lo santifica a usted. Porque Él nos santifica por su Espíritu, por su palabra y por ciertas experiencias disciplinatorias que Dios usa para nuestra vida. Para que participemos de su santidad, como dice el escritor de Hebreos. Luego en el versículo 25 al 28, Él termina con 3 términos. Dice, oren por nosotros. Ya, la primera era orar sin cesar, pero aquí habla de orar por los que sirven en la obra de Dios. Orar por los misioneros. Hermanos, hay gente en África llevando el evangelio. Hay gente en los países islámicos llevando el evangelio. Hay gente en Europa, hay gente entre los indígenas, hay gente en China, hay gente en la India. Nunca olvidemos, hermanos, expandamos nuestra visión cuando oremos por aquellos. Como el apóstol Pablo dice, oren por mí. ¿Por qué? Porque él estaba llevando adelante la obra de Dios en todo lo que era Asia Menor y todo lo que era Acaya, Macedonia, lo que hoy es Grecia. Ahí estaba el apóstol llevando adelante, hermanos, todo el mensaje y el contenido del evangelio. Y él dice, oren por nosotros. Hermanos, debemos de orar por aquellos que les sirven a Dios en otras latitudes y que trabajan en diferentes formas llevando su mensaje. Luego, ¿qué dice? Saludes en todos con beso santo. La palabra ósculo ahí es beso santo. Por supuesto, ahora no podemos, porque estamos bajo disciplina. Ojalá que cuando venga la vacuna y ojalá cuando ya estemos inmunizados y venga lo normal, usted disfrute el abrazar otra vez al hermano. Usted disfrute otra vez besar al hermano, abrazarlo, tomar la mano. Venga, hermano, porque tenemos tanto de no apercollarnos y saludarnos y besarnos unos a otros. Pablo dice, porque es una costumbre esa. Te he visto que en las cartas Pablo, en muchas de ellas dice, al final, salúdense con un beso. El beso es símbolo del afecto fraternal, del aprecio, del cariño. Algunos pues tienen el beso de Judas, pero eso es otro tema. Y note al final lo que dice Pablo. Les conjuro, esa palabra conjurar es les ordeno, los comprometo. Los conjuro, según sea la versión que usted tenga ahí, los comprometo, les insto, les ruego, pero de forma forzada, que esta carta se lea entre los santos hermanos. Así era la forma. Tiene que haber lectura pública de la palabra de Dios. Por eso usted ha visto que estamos retomando una lectura como la de hoy. Una lectura que no es fácil, la de hoy. Que habla de gente que en estos días quiere adulterar las pesas. Quiere subirle el precio al producto. Y no es nada que yo he notado en algunos. El fresquillo que me tomaba en 500 ya me lo están metiendo a 700 y a 800. Están aprovechando. Hermanos, vean, no hay peor maldición. Lo dijo hoy Socho, lo voy a decir hoy. No hay peor maldición que el pobre le robe al pobre. Está bien que el grande le robe al pequeño, pero el pobre robándole al pobre, listo. Esa sociedad está lista para la debacle. No, hermanos míos, así no debe de ser. Dice que esta lectura pública, lectura de la palabra de Dios, leer la palabra de Dios pública. Aquí vamos a ir implementando cada vez más
La lectura pública. Leamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír. Por eso el predicador puede hacer comentario que refuerce la luz de la palabra, pero yo no puedo pararme aquí, leer 2 versículos y luego desentenderme de esos versículos y según yo empezar a fluir. No, hermano, eso creemos que eso no es palabra de Dios. Ese es un embustero que se está colocando él en lugar de Dios. Usted está aquí para que yo le enseñe la palabra. Mire, hoy la leímos y vengo explicando de forma generalizada y hoy termino con este pasaje. La lectura pública. Hermano, lea la Biblia. Lean la palabra de Dios, por favor, hermanos. Lean la palabra de Dios. Y él termina con su saludo maravilloso que siempre lo termina. ¿Cuál es? Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. No la maldición, la gracia. Hermanos míos, el Señor no vino a maldecirnos. El Señor no vino a agraciarnos con la salvación. Su gracia debe estar sobre ustedes. Este es un año de gracia. Termine este año con la gracia del Señor. Somos gente agraciada. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios. ¿Qué es lo contrario a la gracia? Desgracia. Muchos van a terminar desgraciados. Usted termine agraciado. ¿Con qué? Con la gracia del Señor y Salvador Jesucristo en su vida, en su familia, en su matrimonio y en su hogar. Amén, amados.